vestidos, ni las manos son manos, son solo la esencia de las cosas. No son gente, es la apariencia de la gente, que en realidad eso es un dibujo. Esto no es un coche de verdad, es la apariencia de un coche de verdad. Dibujamos la apariencia y con libertad total. Y entonces en el fondo todo es imperfecto. Esto no es igual a esto ni igual a esto, pero en realidad es el conjunto. Y el rasgar con la mano es lo que te da luego esa libertad de que las cosas parezcan perfectitas, porque en el fondo, pues en el fondo coges cualquier papelito, le pones una cabecita y es que ya tienes un personaje. Ya lo tienes. No te exijas más de lo que realmente el dibujo precisa. Precisa limpieza, precisa cariño y cuidado, pero nada más. Luego mi favorito, bueno, este es mi perrito favorito, el Chihuahua. Y luego mi favorito es el del público. Sin dejarnos impresionar, veamos, son trocitos pequeñitos de papel. Luego son los no agujeros que cuando hacemos agujeros a las hojas, pero están todos puestecitos y les puse corazón. Ojos, nariz y boca, coletitas allá, pelito corto, pelito largo y ya está. Es como la libertad total para dibujar. Es como yo ahora siempre, además, cuando viajo, siempre llevo mis hijos siempre llevan un cuadernito, llévalo tú. Y llevo siempre una cajita con hojitas y dibuja con papeles. Dibuja, primero dirás, ay, es que no me gusta. No importa, continúas intentándolo. Y te salen preciosidades. Aquí, bueno, tenemos a los personajes. Bueno, la del circo chino son muy bonitos. El circo chino es aquí. A ver, este es Alex, el niño que estaba entrenado para ser campeón, un campeón de fútbol tremendo, pero tiene un secreto, que es muy bueno jugando al fútbol, pero que no le gusta nada jugar al fútbol. Estas son las niñas del circo chino, y estas van a ser las niñas del circo chino, pero ya haciendo cosas de circo, ¿veis? Sí. Papeles de regalo, todo tipo de telas, yo lo guardo todo, lo voy guardando todo. Y en realidad luego son las cuestiones, tampoco son tejados, tampoco son perfectos, son trocitos de papel convertidos, en vez de en personajes, convertidos en casas. Si a esto le ponemos, vamos a hacer un dibujo otra vez, si a esto en vez de ponerle los ojitos, yo te voy a hacer un marcapáginas a ti, ¿vale? A ver, te voy a regalar, esta no me vale, porque esta es una pena que la tire, esta tampoco, es que está demasiado lleno. Esto es el zoo, ¿ves? El zoo, y además apuntes. Este estará vacío, a ver si hay suerte. Oh, no está vacío. Lo lleno todo, es un gran problema mío, ¿eh? Yo tengo robo vacuo y, bueno, totalmente.